Planteemos un enigma histórico para empezar la inmersión de hoy. Nos situamos en la Inglaterra rural del año 1596. Ujú. Un niño de 11 años llamado Hamnet muere trágicamente en un pequeño pueblo de Warwickshire. Claro. Y hasta ahí, pues podríamos pensar que es una desgracia lamentablemente común en esa época, dadas las tasas de mortalidad infantil. Desde luego. Pero el misterio estalla 4 años después, cuando el padre de ese niño estrena la obra de teatro más famosa de todos los tiempos. Que no es otra que Hamlet. Exacto, una obra titulada Hamlet. Y aquí viene el dato crucial que descoloca a cualquiera. Según los registros históricos de Stratford del finales del siglo XVI, Hamnet y Hamlet no eran nombres simplemente parecidos. O sea, no eran variaciones casuales. ¿Qué va? Eran formas perfectamente intercambiables de un mismo nombre en los documentos legales. Es un detalle que te obliga a replantearte absolutamente todo lo que creías saber sobre literatura. Totalmente. De repente, esa obra maestra indiscutible, la historia del príncipe danés atormentado por la duda, ya no es solo una ficción brillante o una intriga política. Ya. Se convierte en algo muy real. Eso es, se convierte en un eco directo, en el reflejo de una tragedia familiar que está totalmente documentada. Y precisamente esa conexión es lo que hace que nuestro análisis de ahí sea tan fascinante. Yo estoy seguro de que a quienes nos escuchan les va a sorprender muchísimo. Pues sí, porque nos vamos a zambullir en los detalles de la novela Hamnet, de Maggie O'Farrell, que, recordemos, ganó el prestigioso Women's Prize for Fiction. Un premio merecidísimo, por cierto. Sin duda. Lo que hace esta autora de manera magistral es transitar por esa fina línea entre la historia real y la ficción, pero con una misión muy clara. Que es iluminar a las figuras que la historia oficial decidió borrar. Exacto. O dejar en los márgenes. Vamos a dividir esta sesión en 3 bloques fundamentales. Primero, veremos el asfixiante contexto familiar en Stratford. Qué tela con ese contexto. Ya te digo. Luego pasaremos a la devastadora anatomía del duelo encarnada en la figura de la madre, Agnes. Y por último, analizaremos el colosal impacto cultural de convertir esa tragedia íntima en una obra maestra universal. Y todo esto sin tomar bandos ni juzgar las dinámicas familiares con ojos de hoy, sino observándolas a través de la lente de la época isabelina. Totalmente. Porque, a ver, la historia siempre nos ha contado el mito del genio solitario, pero rara vez nos habla de las personas que sostuvieron su mundo mientras él escribía. Claro. Y para entender la magnitud de esta pérdida, tenemos que viajar primero al entorno en el que creció este niño. Los textos de O'Farrell nos describen el universo de Stratford, y muy específicamente la casa de Hendy Street. Ujú. Y es un lugar definido por un contraste brutal, un contraste que marca cada día de la infancia del pequeño Hamnet. Es que el contraste es tremendo. Por un lado tienes la casa principal, la casa de los abuelos. Las fuentes la describen de una forma casi opresiva. Sí, como un sitio muy oscuro, ¿no? Oscuro y hostil. Es un lugar lleno de corrientes de aire helado, con un ruido constante de aprendices y criados yendo de un lado a otro, y un olor penetrante. Un olor muy fuerte a humo. A humo de leña, a cuero curtido, lana húmeda, cera. Madre mía. Es el dominio absoluto del abuelo de Hamnet, que es fabricante de guantes. Y este hombre no es para nada una figura entrañable. No, desde luego que no. Las crónicas lo pintan fatal. Es un hombre amargado, irascible y francamente violento. Gobierna su taller y su casa a base de gritos y terror. Es escalofriante imaginar a un niño de 11 años creciendo con esa tensión constante. Y el contraste surge porque justo al lado de esa casa principal, literalmente pegada, hay una pequeña cabaña. Una especie de anexo. Eso es, un anexo modesto construido con cañizo y palos. Y ahí es donde viven Hamnet, sus 2 hermanas y su madre. Y claro, a pesar de estar separadas por una pared finísima, el aire, la temperatura emocional y la atmósfera son mundos completamente opuestos. Es como si el niño viviera atrapado, entre la tiranía del abuelo en el taller y el refugio cálido de su madre en la cabaña. Totalmente. Hay un momento específico en los textos que ilustra la brutalidad de la casa principal, y es de esos detalles que de verdad se te quedan grabados en la cabeza. Te refieres a la escena de los libros de cuentas, seguro. Esa misma. Es fundamental para entender la fragilidad del entorno de Hamnet. El niño es brillante, las fuentes dicen que se le da muy bien el latín y los números, pero tiene una tendencia natural a soñar despierto. Se evade. Claro, su mente se evade constantemente.
Lo cual es súper lógico si pensamos que es su única forma de escapar de ese ambiente tan opresivo. Es un mecanismo de defensa de manual. Exacto. Pues en esta escena, Hamnet está mirando un libro de cuentas en el taller y se queda simplemente distraído un momento, mirando al vacío, Y el abuelo reacciona de una forma desproporcionada. sin mediar apenas palabra, en un estallido de ira irracional puramente porque el niño no está siendo productivo. Coge la pesada taza que tiene en la mano y se la lanza directamente a la cabeza. Simplemente por estar distraído. Nos da una idea del nivel de alerta en el que vivían en esa casa. Es brutal. La taza le impacta y le deja una herida profunda, un corte muy contundente justo debajo de la ceja. Y lo verdaderamente desolador de este pasaje no es solo el golpe físico, que ya de por sí es terrible. Ya. Es la frialdad emocional que le sigue. Mientras el niño está sangrando y llorando, el abuelo lo mira con un desprecio absoluto. Le dice cosas horribles. Le dice que es igual de débil, inútil y llorón que su padre. Es una humillación diseñada específicamente para destruir la autoestima de un crío. Y en medio de esa hostilidad diaria, el instinto de supervivencia de Hamnet se aferra a un pilar fundamental en su vida: su hermana gemela, Judith. Ah, claro, la conexión de los gemelos. Hermanos. El texto los describe literalmente como dos mitades de una misma nuez. Qué bonito. Tienen una conexión tan profunda, tan simbiótica, que rozan lo indistinguible. Fíjate que llegaban a intercambiarse la ropa constantemente para confundir a los adultos de la casa. Y funcionaba perfectamente. Claro, a veces ni siquiera su propia familia, ni su hermana mayor Susana, podía distinguirlos fácilmente a simple vista si no se fijaban en pequeños detalles muy concretos. Esa simbiosis hace que, cuando Judith de pronto cae gravemente enferma, Hamnet no sienta simplemente preocupación de hermano. No. Siente de forma literal y física que su propio ser, que la mitad de su propia alma, se está desmoronando junto a ella. Y la llegada de esa enfermedad, de la peste, es uno de los pasajes más asombrosos de toda la narrativa del libro. O'Farrell no se limita a decir que Judith enfermó de peste un día de repente. ¿Qué va? Hace algo mucho más complejo. Se toma el tiempo de rastrear el origen microscópico de la tragedia. Plantea un efecto mariposa histórico que te deja sin aliento. Es una pasada esa parte. Nos muestra que la peste no surge de la nada en los campos de Inglaterra. Todo comienza a miles de kilómetros de distancia, en el verano de 1596 con un vidriero en la isla de Murano, en Venecia. Un hombre que contrae la bacteria, tose, tiene fiebre y sin saberlo en absoluto desencadena la tragedia mientras empaqueta unas preciosas cuentas de cristal. Es un viaje invisible y aterrador. Esas cuentas de cristal terminan en manos de un marinero veneciano, que a su vez se cruza con un grumete en un barco mercante proveniente de Alejandría. Y a través de las pulgas que anidan en las telas, en los sacos de mercancías y en las bodegas oscuras de esos barcos, esa red global de contagio cruza el Mediterráneo. Llega a los puertos ingleses. Viaja escondida en fardos de tela, en carros de caballos, y termina colándose en el más absoluto de los silencios, bajo la puerta de una humilde casa en Workingshire. Nos recuerda la inmensa vulnerabilidad del ser humano, ¿verdad? En esa época no existía la teoría de los gérmenes, no entendían qué era lo que los estaba matando. Ni cómo se contagiaba. Exacto. Y mientras este drama absoluto se desata en Stratford, mientras el terror se apodera de la cabaña, el texto nos presenta una imagen del padre que resulta casi dolorosa por el inmenso contraste. Porque él no está ahí. Él está a 2 días de viaje a caballo, está en Londres. Ajeno por completo a lo que está ocurriendo bajo su propio techo. La narración lo sitúa paseando por la zona de Bishopsgate. Está rodeado por el ruido ensordecedor de la ciudad, agobiado por un cuñado parlanchín que lo acompaña a todas partes, por las presiones de los actores y los malditos plazos del teatro. Un mundo completamente distinto. Y en ese instante exacto, su mayor preocupación en la vida es esquivar el barro de la calle y comprarse un pastel de carne en un puesto callejero para calmar el hambre. Es un retrato de la desconexión más absoluta. Pero es muy importante señalar aquí que la novela no lo plantea como un villano. No, en absoluto. No se le juzga. Simplemente se expone la cruda realidad de un hombre que, aunque provee financieramente a su familia, porque envía dinero escondido en alforjas cada vez que puede, ha creado un vacío insalvable. Una ausencia. Su ausencia física borra el destino de su hogar de forma irreversible. Él está sumergido en firmas de contratos, en los corrales de comedias isabelinos, mientras en Stratford su familia se asoma al abismo. Lo que nos abre la puerta, para pasar a nuestra segunda parte, a profundizar en el peso emocional del duelo y, sobre todo, en la colosal figura de la madre, Agnes. Agnes.
Sí, La historia oficial, los pocos documentos que existen, la conocen como Anne Hathaway, claro, el nombre que a todos nos suena. y a menudo ha sido reducida a una simple nota a pie de página, a veces incluso dibujada de forma despectiva como la mujer mayor que sedujo al joven genio. Un tópico horrible. Pero el testamento de su propio padre la nombra como Agnes. Y así es como esta obra la reivindica, devolviéndole la dignidad. ¿Y cómo nos la describen los textos? Pues mira, no tiene nada que ver con la imagen tradicional de una campesina sumisa. Es alguien peculiar, magnética, casi mística, te diría. Tiene una aura especial. Es una mujer que impone mucho respeto y cierto temor en el pueblo. Tiene lo que su despectiva madrastra Joan llama con asco un huerto de bruja. ¿Un huerto de bruja? Un espacio salvaje lleno de colmenas de abejas, flores raras, hierbas medicinales. Agnes posee una intuición que roza verdaderamente lo sobrenatural. Las fuentes cuentan algo muy curioso sobre eso. Sí, cuentan que es capaz de leer el interior de las personas, sus intenciones ocultas o su verdadero carácter, simplemente presionando el pequeño músculo que hay en el espacio entre el pulgar y el dedo índice de quien tiene enfrente. Fíjate qué detalle más asombroso. Es fascinante cómo usa ese don. Ha crecido marginada en su propia casa, maltratada sistemáticamente por esa madrastra que la golpeaba y le contaba mentiras crueles sobre su verdadera madre. Una infancia durísima. Muy dura. Pero Agnes encontró su refugio y su poder absoluto en el mundo natural. En el ámbito de los remedios botánicos, ella es la máxima autoridad del lugar. Nadie sabe más que ella. La gente acude a su cabaña desde toda la comarca buscando curas para fiebres, heridas o dolores que los médicos tradicionales de la época no saben cómo tratar. Y ahí, precisamente en ese poder que ya tiene, reside la gran ironía trágica de esta historia. El contraste desgarrador. Ella, que se ha pasado toda la vida curando a los demás, que tiene las estanterías de su casa repletas de frascos, ungüentos y hojas secas para cualquier dolencia imaginable, se estrella de frente contra la impotencia más absoluta ante la peste. Se le escapa de las manos. Cuando Judith empieza a desarrollar los bubones mortales, Agnes despliega absolutamente todo su conocimiento. Prepara infusiones de raíz de genciana, quema angélica para purificar el aire de la habitación, aplica cataplasmas de sapo seco. Lo intenta todo. Todo. Se vacía en el esfuerzo. Pero la verdadera catarsis de esta parte de la historia no viene de la medicina de Agnes. Viene de un acto profundamente emocional, casi mágico, por parte de Hamnet. Este momento pone los pelos de punta. Es tremendo. El niño de 11 años, al ver a su hermana, a la otra mitad de su propia existencia, consumiéndose por la fiebre, toma una decisión impulsada por un amor infantil y puro. Se niega a perderla. Se acerca a la cama, se tumba a su lado, pegando su cuerpo al de ella, y lo hace con una fe ciega, creyendo que, igual que se intercambiaban la ropa para engañar a su familia... ¿Puede engañar a la muerte? Exacto. Piensa que puede ofrecerse como cebo, tomar el lugar de Judith en esa cama e invitar a la enfermedad a entrar en él para dejarla a ella libre. Es un sacrificio desgarrador y de un modo inexplicable, que desafía toda la lógica médica, pero encaja perfectamente en la poética del amor fraternal, Judith empieza a cambiar. ¿Empieza a mejorar? Comienza a recuperar un hilo de color en la cara, la fiebre parece ceder ligeramente en ella, y el peso de la enfermedad, de alguna forma incomprensible, pasa a él. Y el deterioro de Hamnet es devastadoramente rápido. Cuestión de horas. El niño brillante que soñaba despierto muere en los brazos de su madre, sentado frente a la lumbre, en la misma habitación exacta donde ella le enseñó a dar sus primeros pasos. ¡Qué escena! Y la reacción de Agnes frente a ese cuerpecito inerte es de una visceralidad que te corta la respiración al leerla. Es el dolor puro. Los textos construyen una anatomía del dolor materno tan precisa que resulta dolorosa. La mente de Agnes se fractura por completo. Se niega a procesar las palabras «ha muerto». Entra en negación. Sigue esperando que la profunda caña de pescar de su instinto materno perciba algún movimiento, devuelva alguna señal de vida desde el fondo oscuro. Esa negación brutal es el núcleo del verdadero duelo. Hay un detalle físico en la novela que lo captura perfectamente. El sudario. Sí, el momento en que las mujeres del pueblo traen la tela blanca de lino para preparar el cuerpo del niño. Agnes aparta a todo el mundo de malas maneras. No deja que nadie lo toque. Toma aguja e hilo y comienza a coser ella misma el sudario de su hijo. Pero el texto no dice que lo cosa con delicadeza.
Dice que da puntadas largas, fuertes, como un marinero cosiendo una vela. ¡Qué imagen tan potente! Lo está preparando para su último viaje a través del abismo. Es un acto completamente autómata, impulsado solo por el shock. Y el impacto a largo plazo en ella es desolador. Meses después, las fuentes nos la muestran vagando de noche. Sale envuelta en una manta a la intemperie, pisando el patio helado por la escarcha, mirando hacia el viejo ciruelo sin hojas. Esperando. Se queda allí temblando de frío, esperando ver aparecer a su hijo, porque su cerebro sencillamente es incapaz de asimilar por qué él no sale de la oscuridad. Su mundo interior se ha derrumbado por completo. Todo su entorno se viene abajo. Sus hierbas medicinales se secan en los estantes, su famoso huerto se llena de malas hierbas. Se apaga. Y por el contrario, la reacción del padre ilustra lo que podríamos definir como un duelo dividido, o cómo el trauma empuja a las personas en direcciones diametralmente opuestas. Porque él llega tarde. Él recibe el aviso muy tarde, llega a Stratford galopando cuando ya no hay absolutamente nada que hacer. Entra en la habitación, destapa el sudario blanco y lo primero que sus ojos registran es la herida en la ceja de su hijo. La cicatriz. La cicatriz del corte que le hizo el abuelo con la taza. En ese momento se derrumba físicamente. Pero su manera de sobrevivir a ese nivel de dolor insoportable no es quedarse y llorar con su mujer. Su mecanismo de defensa es la huida absoluta. Vuelve a ensillar su caballo y huye de regreso a Londres. Huye de la realidad. Y no solo huye físicamente, fíjate, huye mentalmente. Se sumerge en una escritura frenética en Londres. Pero es muy revelador. No escribe sobre el dolor de la pérdida. Para nada. Se refugia en la escritura de comedias ligeras y dramas históricos sobre reyes antiguos. Construye castillos en el aire porque son territorios seguros para su mente. Son mundos donde él tiene el control. En esos mundos inventados que él controla con su pluma, no hay niños muertos de peste. No hay cunas vacías ni esposas cosiendo sudarios como marineros. Ya, es una coraza. Usa las palabras como ladrillos para levantar un muro enorme y evitar ahogarse en la cruda realidad. La grieta entre el matrimonio se vuelve un abismo. Ella se pudre en la realidad tangible de Stratford y él desaparece en la abstracción londinense. Y esta desconexión, esta forma tan divergente de procesar el trauma familiar, es la clave para entender el inmenso impacto cultural y literario que viene después. Entramos en la tercera parte. Pasamos a la última etapa de esta historia. Han transcurrido 4 años desde la muerte de Hamnet. Agnes sigue atrapada en su letargo profundo. Un día, su madrastra, Joan, se presenta en la casa. Y no va con buenas intenciones. No, lo hace con muchísima malicia, casi relamiéndose por el daño que sabe que está a punto de infligirle a Agnes. Le pone delante un papel impreso, un cartel de teatro, traído directamente desde Londres. Y ahí está la palabra. En la parte superior, impresa en letras muy oscuras, destaca la palabra tragedia. Y justo en el centro del cartel, en letras enormes, está el nombre de su hijo muerto, Hamlet. Es que imagínate el impacto. La reacción de Agnes es de pura cólera. Un desconcierto teñido de una rabia inmensa. Lógico. Para ella, el nombre de su hijo no es material literario, no es ficción, es algo sagrado, es lo poco que le queda de él. Siente una traición profundísima por parte de su marido. Lo vive como un ultraje. Siente como si hubiera profanado la tumba, como si hubiera despellejado la memoria de su niño para arrojársela como mero entretenimiento a los actores y a un público de borrachos en la ciudad. Siente que han monetizado su tragedia más íntima. Exacto. Y esa rabia volcánica la empuja a hacer algo que llevaba 4 años sin ser capaz de hacer: actuar. Despierta. Sale de su letargo y de su aislamiento rural de golpe. Coge un caballo y cabalga ella sola desde Stratford hasta Londres. Y el viaje es una verdadera proeza narrativa. O'Farrell lo describe de forma brutal. Nos hace sentir la desorientación total de una mujer acostumbrada a los silencios del bosque, a los ritmos naturales, adentrándose de repente en el caos asfixiante de la metrópolis isabelina. El choque es tremendo. El ruido constante de los carros, la inmundicia de las calles estrechas, el olor a carbón y a río estancado. Va directa a buscar respuestas al epicentro del daño: el teatro. Esos corrales de comedias de la época. Esas estructuras de madera circulares, al aire libre, abarrotadas de gente sudorosa. La escena dentro del teatro es verdaderamente el culmen de toda esta historia. Agnes logra abrirse paso a empujones entre la multitud que está de pie en el foso. Sí. Está rodeada de un calor humano muy denso,
Un olor penetrante a ajo, a cerveza caliente y sudor. Empieza la obra. Y entonces, de las sombras del escenario, emerge la figura del espectro, el fantasma del rey muerto. Y ella se da cuenta. Está cubierto por una armadura falsa, pero Agnes no necesita verle el rostro. Conoce ese cuerpo mejor que el suyo propio. Reconoce al instante la forma de doblar los dedos. La postura. La ligera inclinación de los hombros, el trozo de barba gris asomando bajo el yelmo de atrezo. Es él. Es su marido. El padre de Hamnet está en el escenario interpretando al fantasma del rey. Es que ya solo eso es impactante. Pero la revelación que viene justo a continuación lo cambia absolutamente todo. Le da la vuelta a la historia. Agnes está paralizada escuchando a los actores pasarse el nombre de su hijo de boca en boca sobre las tablas. Hamlet, Hamlet. Y entonces aparece el actor que interpreta al joven príncipe. Ajá. Agnes lo observa fijamente. Obviamente, racionalmente, sabe que no es su hijo, pero de repente el corazón le da un vuelco. Se da cuenta de que el actor está replicando exactamente los gestos íntimos de Hamnet. Sus manías. Esa inclinación tan particular de la cabeza cuando dudaba de algo, ese tic nervioso de llevarse el mudillo a la boca cuando escuchaba atentamente. Claro, porque el padre los había dirigido en los ensayos para que copiaran a su hijo a la perfección. Exacto. En ese momento, en medio del ruido ensordecedor del teatro, Agnes comprende de golpe la monumental maniobra artística que ha llevado a cabo su marido. Todo cobra sentido para ella. Entiende por fin por qué huyó aquel día. Entiende los 4 años de absoluto silencio. No ha robado el nombre de su hijo para burlarse ni para vender entradas. No era una traición. Para nada. Ha hecho el esfuerzo emocional más titánico que un escritor puede hacer. Ha creado un universo entero, un mundo inmortal, donde su hijo sigue vivo. ¡Qué maravilla! Ha construido un escenario de madera donde Hamnet es casi un hombre adulto. Sí. Donde tiene voz, donde puede enfrentarse al mundo y vengar la injusticia. Es, en toda regla, una resurrección literaria. Y aquí se revela la genialidad final de la obra de teatro, el sacrificio supremo del padre. Recordemos el sacrificio que hizo Hamnet de niño. Cuando se tumbó junto a Judith. Eso es, tumbándose junto a su hermana para tomar su lugar y llevarse él la enfermedad. Pues el padre hace exactamente lo mismo, pero a través del arte. ¡Qué paralelismo más increíble! En la obra, el joven Hamlet sobrevive hasta el final para contar la historia, mientras que es él, el padre, convertido en el fantasma, quien ya está muerto. Ocupa su lugar. El padre ocupa el lugar del difunto en la ficción, asume la muerte sobre el escenario para que su hijo pueda seguir existiendo, aunque sea hecho solamente de palabras. Es de una belleza trágica increíble. El clímax emocional de toda la historia estalla cuando el fantasma, ahí plantado en el escenario, gira la cabeza lentamente. Y la busca. Mira por encima del mar de cabezas del público, busca, y encuentra los ojos de Agnes en primera fila. Y mirándola directamente a ella, pronuncia su diálogo inmortal. Recuérdame. Pone los pelos de punta. Es imposible imaginar una forma más sublime de pedir perdón a su mujer y de compartir por fin el duelo con ella. Es la transmutación del dolor más inenarrable en la obra de arte más trascendente de la historia occidental. ¿Y si nos alejamos un poco? Si miramos el panorama general, lo que los textos de O'Farrell nos demuestran de forma rotunda es que las obras maestras jamás nacen en el vacío. Nunca. Hamlet nunca fue solamente una trama sobre un trono usurpado en Dinamarca o sobre la duda existencial. Es, en su núcleo más íntimo y descarnado, el grito desesperado de un padre. Que utiliza lo único que tiene. Un padre que utiliza el único arsenal que posee, su dominio del lenguaje, para intentar revertir la muerte de su hijo de 11 años. Absolutamente. Y al mismo tiempo, fíjate, esta historia es la reivindicación indispensable del inmenso dolor de Agnes. Tan olvidada siempre. Una mujer a la que la historia oficial intentó silenciar sin piedad, relegándola al papel de la esposa rural abandonada, o peor aún, el tropo de la segunda mejor cama en el testamento del dramaturgo. ¡Qué injusticia histórica! Cuando en realidad ella llevaba sobre sus hombros todo el peso físico y emocional de mantener a la familia en pie, enfrentándose a la enfermedad letal con las manos desnudas, mientras el supuesto genio escribía a kilómetros de distancia. Por eso es una lectura que nos obliga a cuestionar la narrativa histórica que hemos heredado. Porque si aceptamos que la memoria y la creación artística son los únicos escudos reales que el ser humano ha inventado para desafiar el olvido definitivo, tenemos que hacernos preguntas incómodas.
tenemos que preguntarnos a quién elegimos recordar y, sobre todo, a quién dejamos en las sombras. Y eso nos deja con una última reflexión para quienes nos escuchan hoy. Algo para darle vueltas a lo largo del día. A ver. Si la historia oficial logró borrar casi por completo la enorme vitalidad de Agnes y el valiente sacrificio de Hamnet durante más de 400 años, dejándonos solo la obra de teatro del padre como único testamento de su existencia, ¿cuántas otras grandes obras maestras de la humanidad, ya sean libros, pinturas o descubrimientos científicos, están construidas silenciosamente sobre las tragedias invisibles, el sudor y los nombres silenciados de personas que jamás llegaremos a conocer? ¡Qué inmensa reflexión! Da mucho que pensar. Desde luego que sí. Y con esto cerramos esta inmersión. Hasta la próxima.